En el México de 1890, en un pequeño pueblo fronterizo de Sonora, vive Esperanza Morales, una joven de 24 años marcada por la viruela en su infancia, lo que le dejó cicatrices en el rostro que la sociedad considera poco agraciada. Hija de un comerciante mestizo y una mujer indígena, Esperanza ha enfrentado el rechazo constante de los pretendientes del pueblo, quienes la consideran inadecuada para el matrimonio debido a su apariencia física. La historia se desarrolla cuando Aiyana, un guerrero apache viudo de 35 años que perdió a su esposa y hijo en un enfrentamiento con soldados mexicanos, llega al pueblo buscando provisiones. Al conocer a Esperanza, ve más allá de las cicatrices y reconoce en ella una fortaleza interior que refleja su propia resistencia ante la adversidad. La propuesta de matrimonio de Aiyana desata un conflicto cultural y social en el pueblo, donde Esperanza debe decidir entre la aceptación social que nunca tuvo y la posibilidad de un amor genuino que trasciende las barreras físicas y culturales. La narrativa explora temas de autoaceptación, prejuicios sociales, encuentro entre culturas y la búsqueda de la verdadera conexión humana en un contexto histórico marcado por tensiones raciales y sociales. El sol de agosto caía implacable sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo fronterizo en Sonora que parecía olvidado por el progreso que prometía el nuevo siglo. Las casas de adobe se extendían en hileras irregulares, sus paredes encaladas reflejando el calor sofocante que hacía que incluso los perros buscaran refugio bajo las sombras escasas de los mezquites. Esperanza Morales se detuvo frente al espejo agrietado que colgaba en la pared de su modesta habitación. Sus dedos trazaron inconscientemente las cicatrices que la viruela había dejado en su rostro cuando tenía apenas 8 años. Las marcas, pequeños cráteres que se extendían desde su frente hasta sus mejillas, se habían convertido en el rasgo que definía cómo la veía el mundo. A los 24 años, había aprendido a leer en los ojos de las personas esa mezcla de lástima y rechazo que la acompañaba a todas partes. «Esperanza, ven a ayudarme con estas cuentas», le gritó su padre, Joaquín Morales, desde la pequeña tienda que ocupaba la parte frontal de su casa. El negocio familiar, una mezcla de abarrotes y ferretería, era el sustento de la familia y el lugar donde Esperanza había aprendido a manejar números mejor que muchos hombres del pueblo. Al caminar por el pasillo que conectaba la casa con la tienda, Esperanza pasó junto a su madre, Itzel, quien molía maíz en el metate con movimientos mecánicos que había perfeccionado durante décadas. Su madre, descendiente de los yaquis que habitaban la región, mantenía vivas las tradiciones ancestrales en una sociedad que cada vez más valoraba lo occidental. Las dos mujeres se parecían más de lo que cualquiera de ellas quería admitir. Ambas habían enfrentado el rechazo por su herencia indígena, aunque en el caso de Esperanza, las cicatrices añadían una carga adicional. «Los números de esta semana no cuadran», murmuró Joaquín, pasando una mano callosa por su cabello ya canoso. «Parece que don Rodolfo nos debe más de lo que pensaba». Esperanza tomó el libro de cuentas y revisó las cifras con la precisión que había desarrollado a lo largo de los años. Ser útil en el negocio familiar había sido su manera de encontrar valor en un mundo que parecía no tener lugar para ella. Mientras sus dedos recorrían las columnas de números, escuchó las voces de las mujeres que se acercaban a la tienda. «¿Has visto a la nueva maestra que llegó de la capital?», preguntó doña Carmen, la esposa del alcalde, su voz cargada de esa curiosidad maliciosa que caracterizaba a las mujeres del pueblo. «Dicen que es muy bonita y refinada. Seguramente no tardará en casarse», respondió doña Luisa, la partera del pueblo. «Los hombres buenos siempre buscan mujeres hermosas y de buena familia para formar un hogar decente». Las palabras flotaron en el aire como moscas persistentes y Esperanza sintió el familiar nudo en el estómago. No era la primera vez que escuchaba conversaciones sobre matrimonio y belleza, pero nunca dejaba de dolerle la implicación silenciosa de que ella estaba excluida de esas posibilidades. «Buenos días, señoras», saludó cordialmente cuando las mujeres entraron a la tienda. Su padre les sonrió con la calidez comercial que había perfeccionado durante años. «Buenos días, Esperanza», respondió doña Carmen con esa sonrisa forzada que usaba cuando se dirigía a ella. «¿Cómo está tu madre?» «Bien, gracias por preguntar. ¿En qué podemos ayudarlas?»
Mientras las mujeres hacían sus compras, Esperanza notó cómo sus ojos evitaban mirarla directamente, como si las cicatrices fueran contagiosas. Era un baile social que conocía bien, la cortesía superficial que mantenía las apariencias mientras marcaba las distancias. ¿Sabes?, dijo doña Luisa, dirigiéndose a Joaquín mientras ignoraba completamente a Esperanza. Mi sobrino Carlos regresó de trabajar en las minas del norte. Es un buen muchacho, trabajador y con ahorros. Está buscando esposa. El silencio incómodo que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esperanza continuó organizando la mercancía, fingiendo no escuchar la conversación que, una vez más, la excluía de las posibilidades de un futuro matrimonial. Carlos es un buen hombre, respondió Joaquín diplomáticamente. Seguramente encontrará una buena esposa. Sí, pero es selectivo, añadió doña Carmen. Busca una mujer que sea, bueno, ya sabes, que tenga buena presencia y que pueda darle hijos sanos. La indirecta era clara como el agua del pozo. Esperanza apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Había aprendido desde pequeña que reaccionar solo empeoraba las cosas, que su lugar en el mundo era aceptar estas humillaciones con dignidad silenciosa. Después de que las mujeres se fueron, el silencio en la tienda se volvió pesado. Joaquín miró a su hija con una mezcla de dolor y frustración. Como padre, había visto cómo su hija brillante e inteligente era constantemente subestimada por una sociedad que valoraba únicamente la belleza física en las mujeres. «No les hagas caso, mija», murmuró, pero sus palabras sonaron vacías incluso para él. «No pasa nada, papá», respondió Esperanza, aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. «Ya estoy acostumbrada». El resto del día transcurrió en una rutina familiar de trabajo y silencio. Esperanza atendió a los clientes, llevó las cuentas y ayudó a su madre con las tareas domésticas. Pero cuando llegó la noche y se retiró a su habitación, se permitió el lujo de la vulnerabilidad que no podía mostrar durante el día. Se sentó en su cama y sacó de debajo del colchón un pequeño diario donde escribía sus pensamientos más íntimos. Con letra cuidadosa escribió: «Hoy, una vez más, me recordaron que en este mundo no hay lugar para mujeres como yo. A veces me pregunto si Dios me marcó el rostro para enseñarme algo, o si simplemente el destino es cruel sin razón». Cerró el diario y se acercó nuevamente al espejo. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz de una vela, su reflejo le devolvió la mirada con una mezcla de resignación y desafío. Las cicatrices seguían ahí, pero en sus ojos había algo que ninguna marca podía tocar. Una fuerza interior que había forjado a través de años de rechazo y soledad. «Mañana será otro día», se dijo a sí misma, repitiendo las palabras que su madre le había enseñado desde niña. «Y yo seguiré siendo fuerte». Afuera, el viento del desierto susurraba entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la tierra seca y la promesa de que, tal vez, el futuro podría reservar sorpresas que ni siquiera ella podía imaginar. El pueblo dormía bajo las estrellas, ajeno a los sueños y dolores de una mujer que había aprendido a vivir en los márgenes de la sociedad, pero que aún guardaba en su corazón la esperanza de que algún día alguien pudiera ver más allá de las cicatrices que marcaban su rostro. En la distancia, más allá de las montañas que rodeaban San Miguel de los Remedios, las tribus apaches mantenían vivas sus tradiciones ancestrales, y entre ellas, un guerrero viudo llamado Ayllana reflexionaba sobre el vacío que había dejado la pérdida de su familia, sin saber que su destino pronto se cruzaría con el de una mujer que, como él, había aprendido a encontrar fuerza en el dolor y espera en la adversidad. El amanecer del sábado llegó con una brisa inusual que traía consigo el aroma de la lluvia distante, una promesa de alivio en medio del calor agobiante que había dominado los últimos días. Esperanza despertó temprano, como era su costumbre, y se dirigió al mercado del pueblo para comprar los ingredientes que necesitaba para preparar el almuerzo dominical. Era uno de los pocos momentos de la semana en que se permitía salir de la rutina de la tienda y caminar por las calles del pueblo, aunque siempre con la discreción que había aprendido a mantener. El mercado de San Miguel de los Remedios se extendía en la plaza principal, donde los comerciantes locales y algunos viajeros ofrecían sus productos bajo toldos improvisados que los protegían del sol. Esperanza llevaba una canasta tejida por su madre y una lista mental de lo que necesitaba: carne fresca,
verduras, especias y tal vez algo de tela, si encontraba un buen precio. «Buenos días, Esperanza», la saludó don Esteban, el carnicero, con la cordialidad genuina que siempre mostraba hacia ella. Era uno de los pocos hombres del pueblo que la trataba con respeto real, sin la lástima condescendiente que caracterizaba a otros. «Buenos días, don Esteban. ¿Tiene carne fresca para el almuerzo de mañana?» «Claro que sí, mija. Maté un becerro esta mañana. La carne está tierna y jugosa», respondió mientras cortaba una porción generosa. «Tu madre hace el mejor guisado de carne del pueblo. Siempre dice que el secreto está en las especias que usa». Esperanza sonrió genuinamente. Don Esteban era uno de los pocos que reconocía las habilidades culinarias de su madre sin hacer comentarios sobre su herencia indígena. Mientras envolvía la carne en papel, se escuchó un murmullo creciente en el mercado. Las voces se entremezclaban con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Viste a esos hombres que llegaron esta mañana?», preguntó doña Rosa, la vendedora de verduras, acercándose al puesto de don Esteban. «Parecen indios, pero no son como los que conocemos. Son apaches», respondió don Esteban en voz baja. «Llegaron temprano, antes del amanecer. Están acampados cerca del río, pero vinieron al pueblo a comerciar». El corazón de Esperanza se aceleró. Los apaches eran una presencia legendaria en la región. Guerreros temidos y respetados que habían resistido durante décadas los intentos de colonización. Sin embargo, en los últimos años, algunos grupos habían establecido relaciones comerciales pacíficas con los pueblos fronterizos, intercambiando pieles, artesanías y productos del desierto por herramientas, telas y alimentos. «¿Son peligrosos?», preguntó doña Rosa con evidente preocupación. «No, mujer. Si hubieran venido a causar problemas, no estarían aquí comerciando a plena luz del día», respondió don Esteban. «Además, el alcalde ya habló con ellos. Vienen en paz». Esperanza terminó sus compras con rapidez, pero en lugar de regresar directamente a casa, decidió caminar por la plaza para observar a estos visitantes que habían causado tanto revuelo. Su curiosidad era más fuerte que su precaución habitual. Los encontró en el extremo oeste de la plaza, donde habían extendido mantas en el suelo para mostrar sus productos. Eran 3 hombres, uno mayor, de cabello canoso y rostro marcado por las arrugas que daban los años de sol y viento. Otro más joven, probablemente en sus 20s, con movimientos ágiles y ojos alerta. Y un tercero que captó inmediatamente la atención de Esperanza. Aiyana tenía aproximadamente 35 años, con la complexión fuerte y musculosa típica de los guerreros de su pueblo. Su cabello negro, largo y trenzado, enmarcaba un rostro que había visto batallas, pero que conservaba una nobleza natural. Vestía una camisa de algodón y pantalones de cuero, con detalles de cuentas y bordados que reflejaban la artesanía de su cultura. Pero lo que más impresionó a Esperanza fueron sus ojos. Profundos, oscuros, cargados de una tristeza que reconocía porque la había visto en su propio reflejo. Mientras observaba desde cierta distancia, Esperanza notó cómo los habitantes del pueblo se acercaban con cautela a los productos apaches. Había mantas tejidas con patrones geométricos, cuchillos con mangos tallados, collares de turquesa y pequeñas figuras de arcilla que representaban animales del desierto. «¿Cuánto cuesta esta manta?», preguntó don Alejandro, el herrero del pueblo, señalando una pieza particularmente hermosa. Aiyana levantó la vista y respondió en un español claro pero con acento. 3 pesos o su equivalente en herramientas de metal. Su voz era profunda y calmada, con una cadencia que reflejaba el ritmo pausado del desierto. Esperanza se sorprendió al darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración mientras escuchaba hablar al apache. «Es muy cara», protestó don Alejandro, iniciando el regateo típico del mercado. «Es trabajo de mi hermana», respondió Aiyana con dignidad. «Tardó 2 meses en tejerla. El precio es justo». La negociación continuó durante varios minutos, pero Esperanza apenas prestaba atención a las palabras. Estaba fascinada por la manera en que Aiyana se comportaba, sin servilismo, pero también sin agresividad. Había una seguridad en sí mismo que no dependía de la opinión de otros, algo que ella había buscado toda su vida sin encontrar. De repente, como si hubiera sentido su mirada, Aiyana volteó hacia donde estaba Esperanza. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Esperanza sintió la familiar punzada de vergüenza y bajó la mirada, esperando ver en los ojos del apache la misma reacción de rechazo que había visto tantas veces.
pero cuando volvió a levantar la vista, Aiyana la estaba mirando con una expresión que no logró descifrar. No era lástima, ni rechazo, ni curiosidad morbosa. Era algo diferente, algo que la hizo sentir expuesta, pero no vulnerable. ¿Le interesa algún producto, señorita?, preguntó Aiyana dirigiéndose directamente a ella. El murmullo del mercado pareció detenerse. Esperanza sintió las miradas de curiosidad de los otros compradores, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó. Había algo en la manera en que Aiyana la había llamado señorita, con respeto genuino, que la hizo sentir como si fuera una mujer completa y no una curiosidad marcada por las cicatrices. «Yo, sí», respondió, acercándose lentamente. «Estas figuras de arcilla son muy hermosas. Las hago yo mismo», dijo Aiyana, tomando una pequeña figura que representaba un coyote. «Cada una cuenta una historia de mi pueblo». Esperanza examinó la figura con cuidado. Los detalles eran exquisitos y podía sentir la dedicación y el amor que había puesto en su creación. Era arte verdadero, no simplemente artesanía comercial. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. «Para usted 1 peso», respondió Aiyana, y Esperanza notó que era considerablemente menos de lo que había estado pidiendo a otros compradores. «¿Por qué me hace descuento?», preguntó, genuinamente curiosa. Aiyana la miró directamente a los ojos otra vez, y esta vez Esperanza no bajó la mirada, porque veo en sus ojos la misma fuerza que he visto en las mujeres guerreras de mi pueblo. Esa fuerza merece respeto». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se extendieron por todo el ser de Esperanza. Nadie, nunca, había visto fuerza en ella. Todos veían las cicatrices, la fealdad, la desgracia, pero este hombre, este guerrero apache, había visto algo diferente. «Gracias», murmuró, entregándole el peso con manos que temblaban ligeramente. «¿Cómo se llama?», preguntó Aiyana mientras le daba la figura. «Esperanza, Esperanza Morales». «Esperanza», repitió él, como si estuviera probando el sabor de la palabra. «Significa hope en mi idioma. Es un nombre poderoso. ¿Y usted?». «Aiyana. Significa flor eterna en apache. Mi madre me lo dio esperando que fuera hermoso como una flor, pero la vida tenía otros planes», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Esperanza sintió una conexión instantánea con esa tristeza velada. Ambos habían sido marcados por la vida de maneras diferentes, pero ambos habían encontrado formas de seguir adelante. «¿Cuánto tiempo se quedarán en el pueblo?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. «3 días más. Después regresamos a nuestras tierras. Espero que tengan buenas ventas», dijo Esperanza sin saber qué más decir. «Espero que nos volvamos a ver antes de partir», respondió Aiyana, y había algo en su tono que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. El encuentro se vio interrumpido por la llegada de más compradores, y Esperanza se alejó lentamente, pero no antes de escuchar a Aiyana decirle: «Cuide bien esa figura, señorita Esperanza. Los coyotes son símbolos de supervivencia y adaptación». Mientras caminaba de regreso a casa, Esperanza sentía como si el mundo hubiera cambiado sutilmente. El peso de la figura de arcilla en su canasta era insignificante, pero el peso de las palabras de Aiyana en su corazón era enorme. Por primera vez en años, alguien había visto en ella algo más que las cicatrices que marcaban su rostro. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, Esperanza se sorprendió tarareando una canción que no recordaba haber escuchado antes. Itzel la miró con curiosidad. «Estás diferente, mija. ¿Pasó algo en el mercado?». «No, mamá. Solo fue un buen día», respondió Esperanza, pero sus ojos brillaban con una luz que su madre no había visto en mucho tiempo. Los 2 días siguientes transcurrieron con una intensidad emocional que Esperanza nunca había experimentado. Cada mañana encontraba pretextos para caminar por la plaza del mercado, esperando vislumbrar a Aiyana entre los vendedores. No era una búsqueda desesperada, sino una necesidad silenciosa de confirmar que el encuentro había sido real, que las palabras que había escuchado no eran producto de su imaginación. El lunes por la mañana, mientras barría la entrada de la tienda, vio a Aiyana caminando por la calle principal con paso decidido. Llevaba una bolsa de cuero al hombro y parecía dirigirse hacia el centro del pueblo. Esperanza sintió cómo se aceleraba su pulso, pero mantuvo la compostura y continuó con su tarea, fingiendo no haberlo notado. «Buenos días, señorita Esperanza».
Escuchó su voz profunda a sus espaldas. Se volteó lentamente, tratando de controlar la sonrisa que amenazaba con aparecer en su rostro. «Buenos días, señora Aiyana. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Vengo a comprar algunas provisiones para el viaje de regreso. ¿Su familia tiene sal y harina?» «Sí, claro. Pase, por favor», respondió Esperanza abriéndole la puerta de la tienda. Al entrar, Aiyana observó el interior con interés genuino. Las estanterías estaban organizadas meticulosamente y todo tenía un orden que hablaba de la dedicación de quienes trabajaban allí. Joaquín salió de la trastienda al escuchar voces y se detuvo al ver al apache. «Papá, él es el señor Aiyana. Necesita sal y harina», dijo Esperanza, notando cierta tensión en el ambiente. Joaquín asintió con cortesía reservada. Como comerciante, había aprendido a tratar con todo tipo de clientes, pero admitía que la presencia del guerrero apache en su tienda lo ponía nervioso. «¿Cuánta cantidad necesita?», preguntó Joaquín manteniendo un tono profesional. 10 libras de cada una», respondió Aiyana sacando monedas de su bolsa. «Y si tienen frijoles secos, también necesito 5 libras». Mientras Joaquín preparaba las provisiones, Esperanza aprovechó para observar más detenidamente a Aiyana. Había algo en su manera de moverse, una gracia contenida que hablaba de años de vida en el desierto. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, manejaban las monedas con cuidado, como si cada peso fuera valioso. «¿Viven muy lejos de aquí?», preguntó Esperanza rompiendo el silencio. «A 3 días de camino hacia el norte. Nuestro campamento está en las montañas, cerca de un río que nunca se seca», respondió Aiyana, y por un momento su voz adquirió un tono nostálgico. «Es un lugar hermoso, pero diferente a este pueblo. ¿Extraña su hogar cuando viaja?». Aiyana la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «Sí, pero no tanto como antes. Desde que murió mi familia, el hogar se siente vacío». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Esperanza sintió un dolor empático que la sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Aiyana. «Lo siento mucho. No debí preguntar. No se disculpe. Es bueno hablar de ellos a veces», dijo Aiyana, y Esperanza notó que no retiró su brazo. «Mi esposa se llamaba Nayeli, que significa te amo en nuestro idioma, y mi hijo Takoda, que significa amigo de todos, murieron hace 2 años en un enfrentamiento con soldados mexicanos». El dolor en su voz era palpable, y Esperanza sintió como si compartiera una parte de esa carga. «¿Cómo logra seguir adelante? Algunos días es más difícil que otros, pero he aprendido que el dolor se vuelve más llevadero cuando se comparte con personas que entienden», respondió Aiyana, mirándola directamente a los ojos. «¿Usted también ha perdido a alguien?». Esperanza dudó por un momento. Nunca había hablado con un extraño sobre sus pérdidas más profundas, pero algo en la manera en que Aiyana compartía su dolor la hizo sentir segura. «Perdí la posibilidad de una vida normal cuando tenía 8 años», dijo finalmente. «La viruela me marcó el rostro y desde entonces, bueno, el mundo me ve de manera diferente. Los apaches creemos que las cicatrices son marcas de supervivencia, no de vergüenza», dijo Aiyana con suavidad. «Cada cicatriz cuenta la historia de una batalla ganada, de una vida que se negó a rendirse». Las palabras resonaron en el corazón de Esperanza como campanas de esperanza. Nunca había pensado en sus cicatrices como símbolos de fortaleza, sino como marcas de imperfección. «Aquí están las provisiones», interrumpió Joaquín, colocando los paquetes sobre el mostrador. Había estado escuchando la conversación con una mezcla de curiosidad y preocupación paterna. Aiyana pagó las provisiones y se preparó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó hacia Esperanza. «Mañana es nuestro último día aquí. Por la tarde, antes de partir, me gustaría caminar por el río que está al este del pueblo. Si le interesa conocer más sobre las tradiciones de mi pueblo, podría acompañarme». La invitación era clara, pero respetuosa. No había presión, solo una oportunidad. Esperanza sintió como si estuviera en el borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. «Sí, me gustaría», respondió, sorprendiéndose de su propia audacia. «La esperaré cerca del viejo mezquite, al lado del río cuando el sol esté en lo alto», dijo Aiyana sonriendo por primera vez desde que había entrado a la tienda. Después de que se fue,
Joaquín miró a su hija con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, mija? No, papá, pero por primera vez en mucho tiempo no me importa no estar segura, respondió Esperanza con una honestidad que sorprendió a ambos. Esa noche, durante la cena, Esperanza se mostró más callada que de costumbre. Itzel, con la intuición maternal que la había guiado durante años, notó el cambio en su hija. ¿Qué tienes en la mente, Esperanza?, preguntó mientras servía los frijoles. Nada especial, mamá. Solo, ¿alguna vez has sentido que tu vida podría cambiar de manera inesperada? Itzel intercambió una mirada con su esposo antes de responder. Sí, mija. Cuando conocí a tu padre, supe que mi vida nunca sería la misma. Pero el cambio no siempre es malo, aunque a veces da miedo. ¿Tenías miedo cuando decidiste casarte con papá? Mucho miedo, admitió Itzel. Era un mundo diferente para mí, pero también sabía que si no tomaba esa oportunidad, me arrepentiría toda la vida. Las palabras de su madre resonaron en Esperanza durante toda la noche. Acostada en su cama, mirando el techo de vigas de madera, se preguntó si estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Esperanza se despertó con una mezcla de nerviosismo y expectación. Ayudó en la tienda durante la mañana, pero sus pensamientos estaban constantemente en la cita de la tarde. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se disculpó con sus padres y se dirigió hacia el río. El viejo mezquite era un árbol gigantesco que había crecido a la orilla del agua durante décadas. Sus ramas extendidas proporcionaban una sombra generosa y el sonido del agua corriendo creaba una atmósfera de paz que contrastaba con la agitación interior de Esperanza. Ayanna ya estaba allí, sentado sobre una manta tejida, observando el agua que fluía lentamente. Al verla llegar, se puso de pie con un movimiento fluido y grácil. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Estuve a punto de hacerlo 3 veces, admitió Esperanza con honestidad. Pero aquí estoy. Me alegra que haya venido. Siéntese, por favor, dijo Ayanna señalando la manta. Durante la primera hora hablaron sobre las diferencias entre sus culturas. Ayanna le explicó las tradiciones de su pueblo, las ceremonias, la conexión con la naturaleza y la importancia de la familia extendida. Esperanza, por su parte, le contó sobre la vida en el pueblo, las costumbres mexicanas y los desafíos de mantener un negocio familiar. Pero gradualmente, la conversación se volvió más personal. Ayanna le habló sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a cazar y a luchar, sobre el día en que se casó con Nayeli y la felicidad que había sentido al convertirse en padre. ¿Cómo era ella?, preguntó Esperanza, sintiendo una punzada de algo que no quería identificar como celos. Nayeli era luminosa, tenía una risa que podía escucharse desde el otro lado del campamento. Era fuerte, valiente y amaba profundamente, pero también era impaciente y testaruda, dijo Ayanna con una sonrisa nostálgica. Me desafiaba constantemente, nunca me dejaba conformarme con menos de lo que podía dar. Suena maravillosa. Lo era, pero también era diferente a usted, dijo Ayanna, volteándose para mirarla. Nayeli era como el fuego, brillante, intensa, imposible de ignorar. Usted es como el agua, profunda, calmada, capaz de nutrir y sostener. La comparación tomó a Esperanza por sorpresa. Nadie la había descrito jamás en términos tan poéticos y positivos. ¿Cómo puede saber eso de mí? Apenas me conoce. Los ojos no mienten, respondió Ayanna con seriedad. He visto dolor en sus ojos, sí, pero también he visto resistencia, sabiduría y una bondad que no ha sido corrompida por la amargura. Eso es raro y valioso. Las palabras de Ayanna crearon un silencio cargado de significado. Esperanza sintió como si estuviera viendo su reflejo en un espejo completamente nuevo, uno que mostraba una versión de sí misma que nunca había conocido. ¿Por qué me dice estas cosas?, preguntó finalmente. Porque creo que usted necesita escucharlas, respondió Ayanna. Y porque hace tiempo que no siento esta paz al lado de alguien. El silencio que siguió a las palabras de Ayanna se extendió entre ellos como un puente invisible, cargado de posibilidades no expresadas. Esperanza sintió cómo su corazón latía con tal fuerza que temió que él pudiera escucharlo. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el agua del río de tonos dorados, y los grillos empezaban su serenata vespertina. Yo también siento esa paz,
admitió Esperanza finalmente, sorprendiéndose de su propia valentía. Es extraño, porque apenas nos conocemos, pero me siento completa cuando hablo con usted. Aiyana asintió lentamente, como si sus palabras confirmaran algo que él ya sabía. En mi cultura, creemos que las almas se reconocen entre sí, más allá del tiempo y de las circunstancias. Cuando perdí a Nayeli, pensé que esa parte de mí había muerto para siempre. ¿Y ahora? Ahora siento que tal vez el Gran Espíritu tenía otros planes, respondió Aiyana, extendiendo su mano para tocar suavemente la mejilla marcada de Esperanza. Estas cicatrices son como un mapa de su fortaleza. En mi pueblo las honraríamos. Esperanza cerró los ojos ante el contacto, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. Nunca nadie había tocado sus cicatrices con tal ternura, como si fueran tesoros en lugar de defectos. Mi pueblo parte mañana al amanecer, dijo Aiyana, retirando su mano lentamente. Pero antes de irme necesito decirle algo que me ha estado consumiendo desde que la vi por primera vez. Esperanza abrió los ojos, preparándose para escuchar palabras que intuía cambiarían su vida para siempre. Esperanza Morales, ¿me haría el honor de convertirse en mi esposa? Las palabras cayeron en el aire como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendieron por todo el ser de Esperanza. Por un momento, creyó haber escuchado mal. La propuesta era tan inesperada, tan imposible, que su mente luchó por procesarla. ¿Está hablando en serio?, murmuró, su voz apenas un susurro. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió Aiyana, tomando sus manos entre las suyas. Sé que parece precipitado, sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que en estos pocos días he sentido algo que no experimentaba desde hace años. Usted ha despertado en mí una esperanza que creía perdida. Esperanza sintió como si el mundo girara a su alrededor. Durante 24 años había vivido con la certeza de que ningún hombre la querría como esposa. Y ahora este guerrero apache, este hombre que había conocido el amor verdadero y la pérdida profunda, le estaba pidiendo que compartiera su vida. Pero yo no soy hermosa, estoy marcada. Comenzó a decir, pero Aiyana la interrumpió suavemente. Es hermosa, Esperanza. Hermosa de una manera que trasciende la superficie. Su belleza está en su alma, en su fortaleza, en la manera en que ha sobrevivido a todo lo que la vida le ha puesto en el camino, sin permitir que la amargura consuma su corazón. ¿Qué dirá su pueblo? ¿Qué dirán aquí en el mío? Mi pueblo respeta la decisión de un guerrero cuando elige a su compañera. Y en cuanto a su pueblo, Aiyana hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Usted no puede vivir su vida según las opiniones de personas que no ven su verdadero valor. Esperanza se puso de pie, necesitando moverse para procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Caminó hasta la orilla del río, observando cómo el agua fluía constantemente hacia adelante, sin detenerse nunca por los obstáculos que encontraba en su camino. ¿Qué implicaría?, preguntó sin voltearse. Si dijera que sí, ¿qué pasaría? Vendría conmigo a vivir con mi pueblo. Sería mi esposa según nuestras tradiciones, pero también podríamos casarnos según las suyas, si eso le da tranquilidad, explicó Aiyana, acercándose lentamente. No será fácil. Tendrá que adaptarse a una nueva cultura, a nuevas costumbres, pero no estará sola. Yo la protegeré, la amaré y la respetaré todos los días de mi vida. ¿Y si no funciona? ¿Si me arrepiento? Entonces la traeré de regreso, respondió Aiyana sin dudar. Su felicidad será siempre más importante que la mía. Esperanza se volteó para mirarlo, buscando en sus ojos algún signo de duda o falsedad. Pero solo encontró sinceridad absoluta y una vulnerabilidad que hablaba de cuánto había arriesgado al hacer esta propuesta. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, pero solo puedo darle hasta mañana al amanecer. Mi pueblo debe partir y si decide venir conmigo, necesitamos tiempo para preparar todo. El camino de regreso al pueblo transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a la casa de Esperanza, Aiyana se detuvo. Esperanza, independientemente de lo que decida, quiero que sepa que estos días han sido un regalo para mí. Me ha devuelto algo que pensé había perdido para siempre, la esperanza de volver a amar. Esa noche, la casa de los Morales se convirtió en el escenario de la conversación más importante de sus vidas. Esperanza les contó a sus padres todo lo que había sucedido, sin omitir ningún detalle.
Joaquín se puso de pie varias veces, paseando por la pequeña sala mientras procesaba la información. ¿Un apache?, murmuró pasando las manos por su cabello. «Mija, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que alguien me ama por quien soy realmente», respondió Esperanza con una firmeza que sorprendió a sus padres. «Pero es un mundo completamente diferente», intervino Itzel, su voz cargada de preocupación maternal. «No conoces sus costumbres, su idioma, su forma de vida. Tampoco conocía este mundo cuando nací, mamá. Y he aprendido a vivir en él, a pesar de que nunca me ha aceptado completamente». Joaquín se detuvo frente a su hija, mirándola con una mezcla de amor y dolor. «¿Estás segura de que esto no es solo desesperación? ¿La necesidad de escapar de aquí? Al principio pensé eso también, papá, pero cuando estoy con él no siento que esté escapando de algo. Siento que estoy corriendo hacia algo, hacia una vida donde puedo ser yo misma sin disculpas». Itzel se acercó a su hija y tomó sus manos. «Cuéntanos sobre él, no sobre lo que te ofrece, sino sobre quién es». Durante la siguiente hora, Esperanza les habló de Aiyana, de su dolor por la pérdida de su familia, de su fortaleza silenciosa, de la manera en que la miraba sin ver las cicatrices primero. Les contó sobre las historias que le había compartido de su pueblo, sobre su respeto por la naturaleza y por las tradiciones ancestrales. «Suena como un buen hombre», admitió Joaquín finalmente, «pero eso no hace que la decisión sea menos difícil. ¿Qué haría usted en mi lugar, papá?». Joaquín miró a su esposa, recordando el día en que había tomado su propia decisión de casarse con una mujer indígena, desafiando las expectativas sociales de su época. «Cuando conocí a tu madre, mucha gente me dijo que estaba cometiendo un error, que nuestras diferencias culturales nos traerían problemas. Y sí, tuvimos desafíos, pero también tuvimos algo que muchas parejas nunca encuentran: amor verdadero y respeto mutuo. ¿Se arrepiente de algo?». «Solo de una cosa», respondió Joaquín sonriendo tristemente: «de haber permitido que las opiniones de otros me hicieran dudar durante tanto tiempo. Si hay una lección que he aprendido, es que el amor verdadero es raro y precioso. Cuando lo encuentras no lo dejas ir por miedo al qué dirán». Itzel asintió, apretando las manos de su hija. «Mija, has vivido 24 años siendo prisionera de las expectativas de otros. Tal vez es hora de que vivas según tus propias expectativas. Pero ¿qué pasará con ustedes? ¿Con la tienda? No puedo simplemente irme y dejarlos solos». «Nosotros estaremos bien», dijo Joaquín firmemente. «Hemos estado bien antes de que nacieras y estaremos bien después. Lo que no podríamos soportar es saber que nuestra hija sacrificó su felicidad por nosotros». Esperanza pasó el resto de la noche en vela, paseando por su habitación, mirándose en el espejo, sosteniendo la pequeña figura de arcilla que Aiyana le había regalado. Era un coyote, símbolo de supervivencia y adaptación, le había dicho. Tal vez era una señal de lo que necesitaba hacer. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por su ventana, Esperanza había tomado su decisión. Se vistió con cuidado, empacó sus pocas posesiones más preciadas en una pequeña bolsa y se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde sabía que encontraría a Aiyana preparándose para partir. El futuro era incierto, aterrador, lleno de desafíos que no podía ni siquiera imaginar. Pero por primera vez en su vida, Esperanza caminaba hacia algo en lugar de huir de algo, y eso, decidió, hacía toda la diferencia del mundo. El alba del miércoles llegó teñida de rosa y oro, como si la naturaleza misma quisiera bendecir la decisión que Esperanza había tomado durante las horas de insomnio. Los gallos del pueblo cantaban su saludo matutino mientras ella caminaba por las calles empedradas que había recorrido toda su vida, consciente de que podría ser la última vez que las viera. En la plaza, el campamento apache se preparaba para la partida. Los hombres enrollaban mantas, empacaban provisiones y aseguraban las alforjas de sus caballos con movimientos eficientes que hablaban de años de experiencia viajera. Aiyana estaba junto a su caballo, revisando las correas de la montura, cuando levantó la vista y la vio acercarse. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. Había esperanza, sí, pero también una pregunta silenciosa que esperaba ser respondida. «Buenos días», dijo Esperanza, deteniéndose a unos pasos de distancia, su pequeña bolsa de pertenencias colgando de su hombro. «Buenos días, Esperanza», respondió Aiyana, enderezándose lentamente. «¿Ha tomado una decisión?». En lugar de responder con palabras,
Esperanza dio un paso adelante y extendió su mano hacia él. Sí, Aiyana, acepto ser su esposa. El rostro del guerrero apache se transformó con una sonrisa que iluminó sus ojos como el sol del amanecer. Tomó la mano extendida de Esperanza y la llevó suavemente a sus labios, besándola con una reverencia que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Me hace el hombre más afortunado de ambos mundos», murmuró contra su mano. El momento íntimo se vio interrumpido por la llegada de personas del pueblo que habían comenzado a notar la escena inusual. Doña Carmen y doña Luisa se acercaron con expresiones de curiosidad mal disimulada, seguidas por otros vecinos que habían salido de sus casas al escuchar rumores. «¿Esperanza?», preguntó doña Carmen con tono de incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que Esperanza pudiera responder, Aiyana se irguió en toda su estatura y habló con voz clara y firme. «Señora, he pedido la mano de Esperanza Morales en matrimonio y ella ha aceptado». Un murmullo de sorpresa se extendió entre los espectadores. Algunas personas se acercaron más, otras retrocedieron como si hubieran presenciado algo escandaloso. «Un apache», susurró doña Luisa, como si la palabra fuera veneno. «Esperanza, ¿has perdido la razón?». «Por el contrario», respondió Esperanza, sintiendo una fortaleza nueva corriendo por sus venas. «Creo que finalmente la he encontrado. Pero eres una mujer cristiana, mexicana. No puedes irte con ellos», protestó don Alejandro el herrero, que había llegado atraído por el alboroto. «Puedo y lo haré», respondió Esperanza, con una firmeza que sorprendió incluso a Aiyana. «He vivido 24 años en este pueblo y nunca he sido tratada como una mujer completa y valiosa. Este hombre me ve por quien realmente soy». «Es una locura», murmuró doña Carmen, pero había algo en su voz que sonaba más a envidia que a preocupación genuina. El alcalde del pueblo, don Ricardo, se abrió paso entre la multitud que había comenzado a formarse. Era un hombre corpulento, acostumbrado a que su autoridad fuera respetada sin cuestionamiento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. «Apache, ¿qué le has hecho a esta mujer?». Aiyana se mantuvo calmado, pero Esperanza pudo sentir la tensión en sus músculos. «No le he hecho nada, señor. Le he propuesto matrimonio y ella ha aceptado libremente». «Esperanza no puede tomar esa decisión. Es una mujer soltera bajo la protección de su padre. Joaquín debe dar su consentimiento», declaró el alcalde. «Ya lo ha dado», dijo una voz familiar detrás de la multitud. Todos se voltearon para ver a Joaquín e Itzel abriéndose paso entre los espectadores. Los padres de Esperanza habían llegado justo a tiempo para presenciar el momento más importante en la vida de su hija. «Joaquín», dijo el alcalde con tono severo, «no puedes permitir esto. Es tu hija. Precisamente porque es mi hija he decidido permitirlo», respondió Joaquín, colocándose junto a Esperanza. «Durante años he visto cómo este pueblo la trata, cómo la miran, cómo la hacen sentir menos que una mujer completa. Si este hombre la ama y la respeta, entonces tiene mi bendición». Itzel se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «Que seas feliz, mija. Eso es lo único que importa». «Esto es un escándalo», protestó doña Carmen. «¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué ejemplo está dando?». «El ejemplo de que una mujer tiene derecho a elegir su propio destino», respondió Esperanza con voz clara. «El ejemplo de que el amor verdadero no conoce fronteras de raza o cultura». El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, había llegado atraído por el tumulto. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos, que había conocido a Esperanza desde niña. «Esperanza, hija mía», dijo con voz suave, «¿estás segura de que esto es lo que Dios quiere para ti?». «Padre Miguel», respondió Esperanza, «he pasado años preguntándome por qué Dios permitió que las cicatrices marcaran mi rostro. Ahora creo que fue para prepararme para este momento, para enseñarme que la verdadera belleza viene del alma». El sacerdote asintió lentamente. «Si es tu decisión libre y consciente, entonces que Dios te bendiga en este camino». Aiyana se dirigió entonces al sacerdote con respeto. «Padre, si es posible, me gustaría que bendijera nuestra unión según sus tradiciones. Quiero que Esperanza sepa que respeto su fe, tanto como espero que ella respete la mía». La petición sorprendió a todos los presentes. Un apache pidiendo una bendición cristiana era algo que nadie había esperado escuchar. «Sería un honor», respondió el padre Miguel después de un momento de reflexión, «pero tendrá que ser una ceremonia simple, aquí mismo». Durante los siguientes minutos,
se organizó una ceremonia improvisada. El padre Miguel recitó oraciones. Aiyana e Esperanza intercambiaron votos simples pero sinceros, y cuando el sacerdote los declaró unidos bajo la bendición de Dios, algunos de los espectadores aplaudieron mientras otros murmuraban su desaprobación. «Ahora también debemos celebrar según nuestras tradiciones», dijo Aiyana, tomando las manos de Esperanza. Con voz profunda, comenzó a recitar palabras en apache, su idioma natal. Aunque Esperanza no entendía las palabras, podía sentir el poder y la solemnidad detrás de ellas. Cuando terminó, tradujo para los presentes: «He prometido ante el Gran Espíritu que protegeré a Esperanza, que la amaré como el sol ama a la tierra, que caminaré a su lado en la alegría y en la tristeza, y que su felicidad será siempre más importante que la mía». Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca había imaginado que su boda sería así, en una plaza polvorienta, rodeada de espectadores curiosos y desaprobadores, con un hombre que había conocido apenas días antes, pero tampoco había imaginado nunca que se sentiría tan completa, tan amada, tan segura de estar tomando la decisión correcta. «Es hora de partir», anunció el apache mayor que acompañaba a Aiyana. «El sol ya está alto». Los siguientes minutos fueron un torbellino de despedidas apresuradas. Esperanza abrazó a sus padres, prometiendo escribir cartas cuando fuera posible. Joaquín le entregó una pequeña bolsa con monedas. «Para emergencias», murmuró con voz ronca por la emoción. Itzel le dio un collar que había pertenecido a su propia madre, «para que recuerdes de dónde vienes, sin importar dónde vayas». Aiyana ayudó a Esperanza a subir al caballo que habían traído para ella, un animal dócil y seguro. Mientras se acomodaba en la montura, Esperanza miró por última vez el pueblo que había sido su hogar durante 24 años. «¿Está lista?», preguntó Aiyana, montando su propio caballo. «Sí», respondió Esperanza, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. Mientras los tres jinetes se alejaban del pueblo, Esperanza escuchó una mezcla de voces a sus espaldas. Algunas gritaban bendiciones, otras murmuraban críticas, pero todas se fueron desvaneciendo hasta que solo quedó el sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra seca. «¿Se arrepiente?», preguntó Aiyana cuando estuvieron fuera del alcance de las miradas del pueblo. «No», respondió Esperanza, mirando hacia adelante, hacia las montañas que se alzaban en el horizonte. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy yendo hacia donde pertenezco». El sol se alzaba en el cielo despejado, prometiendo un día caluroso pero hermoso. Delante de ellos se extendía un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades infinitas. Esperanza había dado el salto más grande de su vida, y mientras cabalgaba hacia su nuevo destino, sintió que finalmente estaba viviendo, no simplemente sobreviviendo. La primera señal fue el cabello. Clara solía trenzarlo apretado, como si cada hebra fuera una cuerda que la mantenía atada al deber, a la vergüenza, a la costumbre de no llamar la atención. Pero esa mañana, sin saber bien por qué, lo dejó suelto. Cayó sobre sus hombros como un río oscuro, rebelde, libre. Las mujeres del campamento la observaron en silencio mientras recogía leña junto a los niños. Algunas murmuraron, otras bajaron la cabeza, pero Clara no se detuvo, no porque quisiera desafiar, sino porque por primera vez no tenía miedo de ser vista. Anastasium Maisium en los días siguientes, su lugar en la aldea dejó de ser el de la mujer fea que el apache aceptó por lástima. Poco a poco se volvió la que cura con raíces, la que cocina pan sin que se queme, la que canta bajito cuando nadie escucha. Los hijos del apache, especialmente la pequeña Numa, empezaron a seguirla como si llevaran en el corazón un imán. Numa se sentaba cerca cuando Clara molía el maíz, la miraba sin hablar, como si estuviera esperando un gesto, y una tarde, mientras Clara tejía un cesto, la niña se acercó, con las manos sucias de barro y los ojos grandes de preguntas. «¿Tú vas a irte algún día?», susurró. Clara dejó el cesto a un lado, la miró con cuidado. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque antes papá siempre se quedaba solo, y cuando alguien viene siempre se va». Clara no respondió de inmediato. Acarició la mejilla de la niña, secando una manchita de polvo. «No pienso irme», dijo al fin. «No mientras ustedes me necesiten». «Yo te necesito», respondió Numa sin dudar, con una sinceridad que desarmaba. Clara sintió cómo algo se deshacía por dentro, como si años de silencio se hubieran resquebrajado con esas 3 palabras.
Esa noche, el apache entró más tarde de lo habitual. Había salido a rastrear huellas de coyotes cerca del límite del valle. No traía heridas, pero en su rostro había una tensión diferente. Clara lo notó en la forma en que no la miró cuando entró, en cómo dejó la lanza recostada contra la pared, sin cuidado. ¿Pasó algo?, preguntó ella con suavidad. Él tardó en responder. Luego se sentó cerca del fuego, apoyando los codos en las rodillas. Vi jinetes, 4, blancos. Uno llevaba el símbolo del gobierno. Se están acercando. Clara sintió un calambre en el estómago. No por ella, por los niños, por él. ¿Crees que vienen por nosotros? No lo sé, pero no quiero arriesgar a nadie. Entonces dímelo ahora, dijo ella de pie frente a él. ¿Debo irme? El apache la miró finalmente, y su mirada no era dura, era herida. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que quiero que te vayas? No quiero ser una carga, ni para ti ni para esta aldea. Él se puso de pie, caminó hasta quedar a un paso de ella. Desde que llegaste, esta casa dejó de estar vacía. Mis hijos duermen sin llorar, el fuego no se apaga y yo ya no espero la muerte cada mañana. Clara tragó en seco. Pero yo no soy bonita, no soy fuerte, no soy como las otras mujeres. El apache levantó una mano y rozó su rostro, como si tuviera miedo de romperla. Y aún así eres la primera que no ha huido al ver mis cicatrices. El silencio los envolvió. Y fue entonces cuando él dijo sin apartar los ojos de ella: no quiero que te vayas, quiero que te quedes, no como huésped, sino como mi esposa, como madre de lo que somos, aunque el mundo no entienda. Clara sintió que el mundo se detenía por un segundo. Por primera vez, alguien no estaba aceptando lo que ella era, sino eligiendo quedarse por quien ella era. En los días siguientes, algo cambió. Las mujeres de la aldea, antes calladas, empezaron a acercarse con ofrendas simples: una olla prestada, una tela antigua, semillas, y sin decirlo con palabras estaban diciendo: ahora eres una de nosotras. Pero no fue un collar ni un anillo lo que selló su unión. Fue un gesto al atardecer. El apache estaba lavándose las manos en el arroyo, preparándose para la vigilia nocturna. Clara llegó con una pequeña cesta cubierta por un paño. Él alzó los ojos confundido. «Para ti», dijo ella. Dentro había un pan de maíz en forma de media luna y una cinta roja. «En mi familia», explicó, «las mujeres usaban esta cinta cuando se casaban, no por obligación, sino por elección. Hoy yo elijo». El hombre no dijo nada. Solo tomó la cinta de sus manos y con toda la reverencia que merece un ritual, la ató a su propia muñeca. Allí, entre los dos, nació algo que ningún decreto podría borrar. Había calma, demasiada, quizás. Ese tipo de calma que no viene sola, sino que anuncia algo más grande detrás. Clara lo sintió primero en los pájaros, dejaron de cantar al amanecer. Luego lo notó en los niños, que jugaban sin reír. Y finalmente en él, el apache, que esa mañana se levantó antes que el sol, con el rostro endurecido y los ojos clavados en el horizonte, como si esperara a un enemigo invisible. «¿Qué sucede?», preguntó Clara mientras acomodaba la manta sobre la hija más pequeña. «Los vi otra vez, a los hombres del gobierno. Ahora traen rifles. ¿Tan cerca? Más de lo que me gusta. ¿Crees que vienen por ti? No lo sé, pero los blancos no traen armas por cortesía». El Consejo de Ancianos se reunió esa misma noche. Clara no fue invitada, pero escuchó desde la distancia. Algunos hombres gritaban, otros pedían prudencia. Un par de ellos, los más viejos, miraban al fuego como si esperaran respuestas en las llamas. El apache habló poco, pero con firmeza. No levantarían armas, no provocarían, pero tampoco huirían. Cuando regresó a la tienda, Clara lo esperaba sentada junto al fuego. «Yo tampoco voy a huir», dijo antes de que él pudiera abrir la boca. «No es tu guerra, pero es mi familia». Él se detuvo frente a ella, y por primera vez desde que la conocía, pareció cansado, como si llevara muchas vidas encima, como si nunca le hubieran dicho que tenía derecho a descansar. «Tengo miedo de perderlo todo otra vez, Clara, y yo tengo miedo de que te vayas sin despedirte», respondió ella con honestidad cruda. «Si algo tiene que pasar, que me encuentre a tu lado». La tormenta no llegó de golpe. Vino primero con una nube de polvo, luego con pasos que hacían temblar la tierra. 4 jinetes, uniformes azules, miradas duras como acero y un papel en la mano del que iba al frente. «Buscamos a un apache llamado Rumacá», dijo el oficial con voz seca.
Se le acusa de haber atacado un convoy del ejército y de robar provisiones del Estado. No ha sido este hombre, respondió el anciano del consejo, dando un paso al frente. Rumaka vive aquí en paz, con su familia, con su gente. El gobierno no reconoce familias salvajes, espetó otro soldado. Solo ve culpables. Los hombres apretaron las lanzas, las mujeres recogieron a sus hijos. Clara sintió que la niña a su lado se aferraba a su pierna con fuerza, y fue entonces cuando Rumaka, el apache, caminó hacia adelante, sin armas, sin temor, solo con su nombre en los labios. Yo soy el que buscan, pero no ataqué a nadie. No tomé nada que no fuera para alimentar a mis hijos. El oficial lo observó con desdén. Eso lo decidirá un juez blanco. ¿Qué pasa si lo llevan?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Será juzgado y si se prueba su culpabilidad, condenado. Clara respiró hondo, miró a los hombres, luego a su esposo, y entonces dio un paso adelante. Ese hombre salvó mi vida, cuando ni mi pueblo, ni mi familia, ni los hombres blancos quisieron hacerlo. Él me alimentó cuando yo no era nada. Me dio un hogar, una razón para no dejarme morir. Los soldados no respondieron, pero uno de los ancianos en voz baja dijo: Clara no es apache, pero su palabra pesa como la nuestra. El oficial incómodo miró a su alrededor. No encontró apoyo. Nadie bajó la mirada. Nadie retrocedió. Finalmente, escupió al suelo. Volveremos y traeremos órdenes firmadas. Hazlo, respondió Rumaka sin moverse, pero si vienes por guerra, vendrás por la tumba de un pueblo entero. Cuando el polvo de los caballos se perdió en la distancia, el silencio cayó como un manto denso sobre la aldea. Clara caminó hasta su esposo. Le tocó el rostro. Él bajó la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Porque no soy más la mujer que se escondía del mundo. Soy la mujer que encontró un motivo para ficar. En los días siguientes la aldea se preparó, pero no para luchar, sino para resistir. Clara lideró a las mujeres en la preparación de reservas de alimentos, organizó turnos de vigilancia. Cada noche contaba historias a los hijos del apache junto al fuego. No eran historias de guerra, sino de esperanza, de mujeres que no fueron elegidas, pero que eligieron amar. Una semana después, los soldados regresaron, pero esta vez no estaban solos. Entre ellos venía un nuevo rostro, un oficial de más edad con cabellos grises y una expresión menos endurecida. «Recibimos su carta, señora Clara», dijo, sosteniendo un sobre doblado. Y el testimonio que nos llegó no solo fue claro, fue poderoso. Ella frunció el ceño. ¿Carta? El oficial sacó del bolsillo un trozo de tela cosida. Era parte de la cinta roja. Junto a ella un pequeño papel con letra delicada. Mi hija no era bella para el mundo, pero era fuego. Si alguien la hiere otra vez, arderé con ella. Firmado, Teresa Menéndez, madre de Clara. Clara se llevó la mano a la boca. No lo esperaba. Nunca imaginó ese gesto. El oficial la miró con calma. Los cargos han sido retirados. Su esposo no será llevado. El gobierno tiene problemas más grandes que perseguir a padres hambrientos. Rumaka no dijo una palabra. Solo respiró hondo, como quien suelta un peso antiguo. Clara se acercó. Le tomó la mano. Ahora puedes descansar. Y ese día, por primera vez, él lloró, pero no de dolor, sino de alivio, de gratitud, de amor.